De 18 la monja, que firmó el testamento del convento y dejó todo a los hijos del sacristán, Durango, 1827. El viento del altiplano duranguense susurraba entre los muros de adobe del convento de Santa Catalina, cuando Sor Esperanza Mendoza firmó el documento que cambiaría para siempre el destino de aquellas tierras. Era el amanecer del 23 de octubre de 1827, y las primeras luces doradas se filtraban a través de los vitrales empañados por décadas de incienso y oraciones. La monja, de 53 años, había vivido toda su vida adulta entre aquellos muros, pero esa mañana sus manos temblaban mientras sostenía la pluma de ganso sobre el pergamino que contenía su testamento. Durango era una ciudad que guardaba secretos en cada esquina. Las calles empedradas habían sido testigo de desapariciones inexplicables durante los últimos meses. Familias enteras se desvanecían en la madrugada, dejando únicamente sus pertenencias y el eco de sus últimas palabras. Los habitantes susurraban sobre las autoridades coloniales, sobre hombres encapuchados que llegaban en carruajes sin identificación, sobre gritos que se escuchaban desde las casas antes de que el silencio las consumiera para siempre. Sor Esperanza conocía la verdad detrás de esas desapariciones. Durante años había guardado silencio, pero ahora, sintiendo que el peso de los secretos la estaba consumiendo desde adentro, había decidido actuar. El testamento que firmaba esa mañana no solo transfería todas las propiedades del convento a los 3 hijos del sacristán Tomás Herrera, sino que también contenía una confesión que podría liberar al pueblo del terror que los mantenía cautivos. Los ojos grises de Sor Esperanza se dirigieron hacia la ventana que daba al patio interior, donde las rosas rojas que ella misma había plantado 20 años atrás florecían con una intensidad casi sobrenatural. Recordó la primera vez que había visto a los hombres de negro entrando por la puerta trasera del convento. Era una noche de invierno de 1825, y ella había bajado a la cocina para preparar una infusión de manzanilla que la ayudara a conciliar el sueño. Desde la ventana había observado cómo descargaban bultos pesados y alargados de un carruaje sin marcas distintivas. El padre superior, don Rodrigo Vázquez, había estado presente esa noche, dirigiendo a los hombres con gestos precisos y autoritarios. Sor Esperanza había permanecido oculta detrás de las cortinas, pero sus ojos habían captado cada detalle. La forma en que envolvían los cuerpos, la manera en que cavaban en el huerto trasero, el sonido metálico de las monedas de plata que cambiaban de manos. Había comprendido entonces que el convento se había convertido en el cementerio secreto de aquellos que osaban desafiar el control colonial sobre Durango. Durante los últimos 2 años, Sor Esperanza había documentado meticulosamente cada una de las llegadas nocturnas. Había contado 37 familias desaparecidas, incluyendo niños que apenas habían comenzado a caminar. Todos ellos habían compartido algo en común. Habían expresado públicamente su descontento con los impuestos excesivos, con las restricciones comerciales, con la prohibición de reunirse libremente o con la censura que pesaba sobre cualquier palabra que sonara a rebelión. El sacristán Tomás Herrera había sido su único confidente durante estos meses de angustia. Era un hombre de 42 años, viudo, que había llegado al convento 5 años atrás con sus 3 hijos, Miguel, de 15 años, Carmen, de 12, y pequeño Joaquín, de apenas 8. Tomás había perdido a su esposa durante el parto de Joaquín, y desde entonces había dedicado su vida a servir en el convento y a criar a sus hijos con los valores de justicia y verdad que su difunta esposa le había inculcado. La relación entre Sor Esperanza y Tomás
había comenzado como una simple amistad basada en el respeto mutuo y la devoción compartida. Sin embargo, con el paso del tiempo, había evolucionado hacia algo más profundo, una complicidad que trascendía las barreras impuestas por sus votos religiosos. No se trataba de amor carnal, sino de una conexión espiritual que los unía en su deseo común de proteger a los inocentes y de luchar contra la injusticia que corrompía su comunidad. Tomás había sido testigo de varias de las llegadas nocturnas. Su trabajo como sacristán lo obligaba a permanecer en el convento durante las madrugadas para preparar los oficios matutinos, y en más de una ocasión había visto cómo el Padre Superior dirigía a los hombres encapuchados hacia el huerto trasero. Al igual que Sor Esperanza, había guardado silencio por temor a las represalias, pero el peso de la complicidad estaba comenzando a quebrantar su espíritu. La mañana en que Sor Esperanza firmó su testamento, Tomás se encontraba en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa de difuntos que se celebraría al mediodía. Sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente divagaba sobre las conversaciones que había mantenido con la monja durante las últimas semanas. Ella le había hablado de su plan, de la manera en que pensaba utilizar su testamento para exponer la verdad y proteger a sus hijos al mismo tiempo. Tomás le había dicho 3 días atrás, mientras ambos observaban cómo sus hijos jugaban en el patio: «Si algo me sucede, quiero que sepas que todo lo que posee este convento les pertenecerá a Miguel, Carmen y Joaquín. Pero más importante aún, quiero que sepas que dentro del testamento hay información que podría liberar a nuestro pueblo de esta pesadilla». Las palabras de Sor Esperanza resonaban en la mente de Tomás, mientras organizaba los cálices de plata que habían pertenecido al convento durante más de un siglo. Cada pieza tenía un valor incalculable, no solo por el metal precioso del que estaban hechas, sino por la historia que representaban. El convento había sido construido con donaciones de familias acaudaladas de Durango, y a lo largo de los años había acumulado tierras, propiedades urbanas, joyas y obras de arte que lo convertían en uno de los patrimonios más valiosos de la región. Sor Esperanza había calculado que el valor total de las propiedades del convento ascendía a más de 50,000 pesos de plata. Una fortuna que podría garantizar no solo el futuro de los hijos de Tomás, sino también la independencia económica necesaria para enfrentar cualquier represalia que pudiera surgir tras la revelación de la verdad. Mientras Tomás reflexionaba sobre estas cuestiones, un ruido proveniente del patio trasero interrumpió sus pensamientos. Se acercó a la ventana y observó cómo 2 hombres vestidos de negro descargaban algo del mismo carruaje sin marcas que había visto tantas veces antes. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Los bultos que transportaban no tenían la forma alargada característica de los cuerpos humanos, sino que parecían ser cajas de madera de diferentes tamaños. La curiosidad de Tomás se intensificó cuando reconoció a uno de los hombres. Se trataba de don Aurelio Salinas, el alcalde de Durango, un hombre conocido por su corrupción y por su lealtad inquebrantable hacia las autoridades coloniales. La presencia de Salinas en el convento durante una operación nocturna confirmaba las sospechas que Tomás había albergado durante meses. Las desapariciones no eran actos aislados de violencia, sino parte de un plan sistemático orquestado desde las más altas esferas del poder local. Tomás decidió seguir a los hombres desde una distancia prudente. Salió de la sacristía y se dirigió hacia el claustro principal, caminando con paso silencioso sobre las baldosas de barro cocido que habían sido pulidas por décadas de pisadas. La arquitectura del convento, con sus arcos de medio punto y sus columnas de cantera rosa, creaba sombras perfectas para moverse sin ser detectado.
Los hombres se dirigieron hacia el huerto trasero, el mismo lugar donde Sor Esperanza había visto enterrar los cuerpos durante los últimos años. Tomás se ocultó detrás de un pilar de piedra y observó cómo comenzaron a cavar en una zona que parecía haber sido removida recientemente. Sin embargo, en lugar de enterrar las cajas, las estaban desenterrando. La comprensión golpeó a Tomás como un rayo. No solo estaban utilizando el convento como cementerio clandestino, sino también como depósito para el oro y la plata que confiscaban a las familias antes de asesinarlas. Las desapariciones no eran únicamente actos de represión política, sino también una operación de saqueo sistemático que había convertido al Padre Superior en cómplice de un esquema de enriquecimiento ilícito. Tomás permaneció oculto hasta que los hombres terminaron de cargar las cajas en el carruaje y se marcharon. Cuando el ruido de las ruedas sobre el empedrado se desvaneció en la distancia, se dirigió rápidamente hacia las habitaciones de Sor Esperanza. Era imperativo informarle sobre lo que había presenciado y acelerar la ejecución de su plan. Encontró a la monja en su celda, sentada frente a un escritorio de madera de roble, sobre el cual reposaba su testamento recién firmado. Las velas que iluminaban la habitación proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe, creando una atmósfera que parecía extraída de una pesadilla. Sor Esperanza levantó la vista cuando Tomás entró e inmediatamente percibió la urgencia en su expresión. «Han venido por el oro», susurró Tomás, cerrando la puerta detrás de sí. «Salinas estaba con ellos. No solo están matando a las familias, sino robándoles todo antes de enterrarlas en nuestro huerto». Sor Esperanza asintió con gravedad. «Lo sospechaba desde hace tiempo. El Padre Superior ha estado invirtiendo dinero en propiedades fuera de Durango y sus gastos no coinciden con los ingresos declarados del convento. Pero ahora tenemos la prueba que necesitábamos». La monja se levantó y se dirigió hacia un arcón de madera que se encontraba en una esquina de la habitación. Lo abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y extrajo varios documentos que había estado preparando durante semanas. Entre ellos se encontraba un mapa detallado del huerto trasero, con marcas precisas que indicaban la ubicación de cada una de las tumbas clandestinas. «He documentado todo», le explicó a Tomás mientras extendía el mapa sobre la mesa. «Cada familia desaparecida, cada llegada nocturna, cada movimiento sospechoso del Padre Superior. Todo está aquí, junto con una lista detallada de las propiedades que he visto llegar al convento durante estos meses». Tomás estudió los documentos con atención. La meticulosidad de Sor Esperanza era impresionante. Había registrado fechas, horarios, nombres, descripciones físicas de los perpetradores e incluso estimaciones del valor de los bienes confiscados. Era una evidencia abrumadora que podría no solo exponer la red de corrupción y asesinatos, sino también servir como base para reclamar justicia para las familias desaparecidas. «¿Cómo planeas hacer llegar esta información a las autoridades competentes?», preguntó Tomás. «Salinas está involucrado y probablemente también otros funcionarios locales. No podemos confiar en el sistema judicial de Durango». Sor Esperanza sonrió con una mezcla de determinación y resignación. «Tengo contactos en la Ciudad de México, monjas de otros conventos que han enfrentado situaciones similares y que mantienen correspondencia con autoridades eclesiásticas que no están corrompidas. Mi plan es enviar copias de toda esta documentación a través de diferentes canales, asegurándonos de que al menos una llegue a destino». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban por el pasillo. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando atentamente. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la celda, y después de unos segundos que parecieron eternos, se alejaron hacia otra dirección.
Debemos acelerar nuestros planes, susurró Sor Esperanza. Siento que el tiempo se nos agota. Esta misma noche enviaré la primera copia de los documentos con la caravana de comerciantes que parte hacia la capital. Tú debes preparar a tus hijos para lo que pueda venir. Tomás asintió, pero una pregunta lo perturbaba. ¿Por qué has decidido incluir a Miguel, Carmen y Joaquín en tu testamento? El convento posee una fortuna considerable, pero también heredarán el peligro que representa poseer esta información. La respuesta de Sor Esperanza reveló la profundidad de su planificación. Porque tus hijos representan el futuro de Durango, Tomás. Son la próxima generación que tendrá la oportunidad de construir una sociedad libre de corrupción y de miedo. Además, la riqueza del convento les dará el poder necesario para enfrentar a aquellos que querrán silenciarlos. La monja se dirigió hacia una pequeña caja fuerte empotrada en la pared detrás de su cama. La abrió con otra llave y extrajo varios documentos adicionales, incluyendo títulos de propiedad de tierras ubicadas en diferentes regiones de Nueva España, certificados de depósitos de plata en casas de moneda de otras ciudades, y una lista detallada de joyas y obras de arte que el convento había adquirido a lo largo de los años. El valor total de estas propiedades supera los 70,000 pesos de plata, le explicó a Tomás. Con esta fortuna, tus hijos no solo podrán vivir independientes de cualquier autoridad corrupta, sino que también tendrán los recursos necesarios para continuar la lucha por la justicia que estamos iniciando. Tomás observó los documentos con una mezcla de asombro y preocupación. La generosidad de Sor Esperanza era extraordinaria, pero también comprendía que aceptar esa herencia significaría asumir una responsabilidad enorme. Sus hijos se convertirían en los custodios de secretos que podrían costarles la vida si llegaran a manos equivocadas. «Hay algo más que debes saber», continuó Sor Esperanza, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. «Durante estos años de observación, he descubierto que las desapariciones siguen un patrón específico. No son aleatorias. Están dirigidas contra familias que poseen tierras valiosas o negocios prósperos. Después de eliminarlas, los perpetradores se apoderan de sus propiedades a través de documentos falsificados. Esta revelación añadió una nueva dimensión al horror que había estado consumiendo a Durango. No se trataba únicamente de represión política, sino de un esquema sistemático de apropiación de riqueza que había estado operando bajo la máscara de mantener el orden colonial. La familia Mendoza, que desapareció el mes pasado, poseía la mina de plata más productiva de la región, continuó Sor Esperanza. Los Herrera, que se esfumaron en septiembre, eran dueños de las tierras de cultivo más fértiles del valle. Los Sánchez controlaban el comercio de textiles con las ciudades del norte. Todos ellos representaban una amenaza económica para aquellos que buscan concentrar el poder en pocas manos. Tomás comenzó a comprender la magnitud de la conspiración. ¿Y el Padre Superior qué papel juega en todo esto? Creo que inicialmente fue solo un cómplice menor, respondió Sor Esperanza. Probablemente comenzó aceptando sobornos a cambio de permitir que utilizaran el convento como cementerio. Pero con el tiempo se ha convertido en una pieza clave de la operación. No solo proporciona el lugar para ocultar los cuerpos, sino que también utiliza su posición religiosa para legitimar las transferencias de propiedad. La conversación fue nuevamente interrumpida, esta vez por el sonido de la campana del convento anunciando la hora de vísperas. Era el momento en que todas las monjas debían dirigirse al coro para participar en la oración comunitaria. Sor Esperanza guardó rápidamente los documentos en la caja fuerte y se alisó el hábito. «Debo asistir a vísperas para no levantar sospechas»,
le dijo a Tomás. Pero esta noche, después de completas, pondremos nuestro plan en marcha. Tú prepara a los niños. Diles que mañana por la mañana partirán hacia casa de tu hermana en Guadalajara. Es mejor que no estén aquí cuando todo esto explote. Tomás asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Sor Esperanza una última vez. ¿Y qué pasará contigo? Una vez que se descubra lo que has hecho, tu vida estará en peligro. La sonrisa que apareció en el rostro de la monja era serena, casi beatífica. Mi vida ha estado en peligro desde el momento en que decidí documentar estos crímenes. Pero he hecho las paces con mi destino. Si mi sacrificio sirve para liberar a este pueblo del terror que lo consume, habré cumplido con mi propósito en este mundo. Esa noche, mientras las otras monjas dormían, Sor Esperanza trabajó incansablemente para preparar las copias de todos los documentos. Utilizó pergamino de la más alta calidad y tinta elaborada con ingredientes que garantizarían la durabilidad de los escritos durante décadas. Cada copia fue sellada con el sello oficial del convento y firmada con su nombre completo: Sor Esperanza Mendoza y Castilla, priora del convento de Santa Catalina de Durango. Mientras tanto, Tomás se encontraba en su modesta vivienda dentro del complejo del convento, preparando a sus hijos para el viaje que emprenderían al amanecer. Miguel, el mayor, había heredado la inteligencia y la determinación de su difunta madre. A pesar de sus 15 años, comprendía perfectamente la gravedad de la situación y había aceptado sin protestar la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores durante el viaje. Carmen, de 12 años, era una niña extraordinariamente madura para su edad. La pérdida temprana de su madre la había obligado a asumir responsabilidades domésticas que habían moldeado su carácter, volviéndola independiente y resiliente. Aunque no comprendía completamente los detalles de lo que estaba sucediendo, confiaba plenamente en las decisiones de su padre. Joaquín, el más pequeño, representaba tanto la esperanza como la vulnerabilidad de la familia. Sus 8 años de edad lo protegían de comprender la verdadera naturaleza del peligro que los rodeaba. Pero su inocencia también lo convertía en el más susceptible al trauma que podría resultar de los eventos que se avecinaban. «Papá», preguntó Miguel mientras empacaba sus pocas pertenencias en un morral de cuero, «¿cuándo podremos regresar a casa?». La pregunta atravesó el corazón de Tomás como una daga. No tenía respuesta porque no sabía si algún día sería seguro para ellos regresar a Durango. La lucha que estaban iniciando podría durar años, y sus hijos podrían verse obligados a vivir como exiliados hasta que la justicia prevaleciera sobre la corrupción. «No lo sé, hijo», respondió con honestidad. «Pero quiero que sepas que todo lo que estamos haciendo es para protegerlos a ustedes y a todas las familias inocentes de Durango. Algún día comprenderás que a veces debemos tomar decisiones difíciles para defender lo que es correcto». Carmen se acercó a su padre y tomó su mano. «¿Sor Esperanza estará bien? Me da miedo dejarla aquí sola». Tomás luchó por contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. «Sor Esperanza es una mujer muy valiente, Carmen. Está haciendo algo muy importante para ayudar a nuestro pueblo. Debemos rezar por ella y confiar en que Dios la protegerá». Mientras Tomás hablaba con sus hijos, Sor Esperanza había terminado de preparar las 4 copias de la documentación. Cada una estaba destinada a un canal diferente. Una sería enviada con la caravana de comerciantes que partía hacia México DF, otra con un grupo de peregrinos que se dirigía hacia Guadalajara, la tercera con un correo oficial que viajaba hacia Zacatecas, y la cuarta sería enterrada en un lugar secreto dentro del convento como respaldo en caso de que las otras no llegaran a su destino.
La primera luz del alba comenzaba a filtrarse a través de las ventanas cuando Sor Esperanza escuchó el ruido de carruajes acercándose al convento. Era la caravana de comerciantes que había estado esperando. Se dirigió rápidamente hacia el portón principal, donde se encontró con don Fernando Aguirre, el líder de la caravana, un hombre de confianza que había realizado negocios con el convento durante varios años. Sor Esperanza, la saludó don Fernando quitándose el sombrero. Es temprano incluso para una mujer de Dios. ¿En qué puedo servirle? Don Fernando, necesito que haga un favor muy especial para el convento, respondió la monja entregándole un sobre sellado. Este documento debe llegar a manos de Monseñor García en la Catedral de México. Es un asunto de la mayor importancia y urgencia. Don Fernando examinó el sobre con curiosidad, notando la calidad del papel y la solemnidad de los sellos. Por supuesto, Sor Esperanza, será entregado personalmente. ¿Hay algo más que deba saber? Solo que este documento podría cambiar el destino de Durango, respondió la monja con una intensidad que sorprendió al comerciante, y que su entrega podría salvar muchas vidas inocentes. Mientras Sor Esperanza se despedía de la caravana, Tomás estaba completando los preparativos para el viaje de sus hijos. Les había explicado que viajarían como parte de una familia de comerciantes que se dirigía hacia Guadalajara y que durante el trayecto debían mantener sus identidades en secreto y comportarse como simples campesinos. La despedida fue desgarradora. Miguel abrazó a su padre con la fuerza de alguien que comprende que podría ser la última vez que lo vea. Carmen lloró silenciosamente mientras prometía cuidar de Joaquín como si fuera su propio hijo. Y Joaquín, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, se aferró a su padre con la desesperación de un niño que intuye que su mundo está a punto de cambiar para siempre. «Son valientes», les dijo Tomás mientras los acompañaba hasta el carruaje que los llevaría lejos de Durango. Recuerden siempre que son descendientes de personas honorables y que sin importar lo que suceda, deben mantener la dignidad y la honestidad que su madre les enseñó. Los niños partieron cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre las montañas que rodeaban Durango. Tomás los observó alejarse hasta que el carruaje desapareció tras una curva del camino, y entonces regresó al convento para enfrentar las consecuencias de las decisiones que él y Sor Esperanza habían tomado. Durante los días siguientes, la rutina del convento continuó aparentemente normal. Las monjas asistían a los oficios religiosos, trabajaban en el huerto, preparaban las comidas y se dedicaban a las labores de costura y bordado que tradicionalmente realizaban las comunidades religiosas femeninas. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, se gestaba una tensión que era palpable para aquellos que sabían lo que realmente estaba sucediendo. Sor Esperanza había logrado enviar exitosamente las 4 copias de su documentación a través de diferentes canales. La segunda copia había sido entregada al grupo de peregrinos que se dirigía hacia Guadalajara. La tercera había sido confiada al correo oficial que viajaba hacia Zacatecas, y la cuarta había sido enterrada en un cofre de hierro debajo del altar mayor de la capilla del convento, en un lugar que solo Tomás conocía además de ella. El padre superior, don Rodrigo Vázquez, había notado cierta inquietud en el comportamiento de Sor Esperanza, pero la atribuía al estrés normal que experimentaban las monjas de mayor edad cuando se acercaba el invierno. Lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y documentado por la mujer que había decidido exponer sus crímenes. El 2 de noviembre, Día de los Muertos, el ambiente en Durango era particularmente solemne. Las familias que aún quedaban en la ciudad visitaban los cementerios para honrar a sus seres queridos fallecidos.
Pero muchas tumbas permanecían vacías porque los cuerpos de sus ocupantes habían sido enterrados en secreto en el huerto del convento. Esa noche, Sor Esperanza estaba en su celda terminando de escribir lo que sabía sería su última carta. Era una misiva dirigida a sus hermanas monjas, explicándoles las razones de sus acciones y pidiéndoles que continuaran la lucha por la justicia, sin importar lo que le sucediera a ella. La carta fue interrumpida por el sonido de pasos múltiples acercándose por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a su puerta, sino que la atravesaron con violencia. 5 hombres encapuchados irrumpieron en la celda, seguidos por el Padre Superior, cuyo rostro mostraba una mezcla de ira y traición. «Sor Esperanza», dijo don Rodrigo con voz temblorosa, «hemos descubierto lo que ha estado haciendo. Los documentos que envió han comenzado a circular, y las autoridades de México están haciendo preguntas que no podemos responder». La monja permaneció serena, como si hubiera estado esperando este momento durante semanas. «Padre Superior, finalmente ha llegado la hora de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Yo he elegido el camino de la verdad y la justicia. Usted ha elegido el camino de la complicidad y la corrupción». La respuesta de Sor Esperanza enfureció aún más a don Rodrigo. «¿Tiene idea de lo que ha hecho? Comprende que ha puesto en peligro no solo su propia vida, sino la estabilidad de toda la región. Las autoridades coloniales no tolerarán este tipo de insubordinación». «Las autoridades coloniales», respondió Sor Esperanza levantándose de su escritorio con dignidad, «son precisamente el problema. Han convertido a Durango en un territorio donde las familias inocentes desaparecen en la noche y donde la justicia se subasta al mejor postor». Uno de los hombres encapuchados se acercó amenazadoramente hacia la monja, pero ella no retrocedió. «He documentado 37 familias asesinadas en los últimos 2 años. He registrado las fechas, los nombres, los métodos utilizados y los bienes confiscados. He expuesto la red de corrupción que conecta a funcionarios locales con comerciantes sin escrúpulos y con representantes de la autoridad eclesiástica». El Padre Superior palideció al escuchar la magnitud de la información que Sor Esperanza había recopilado. «¿Dónde están esos documentos? ¿Cuántas copias existen?». La sonrisa que apareció en el rostro de Sor Esperanza fue la de alguien que ha logrado cumplir su misión. «Los documentos ya están en camino hacia las autoridades competentes en México, DF, Guadalajara y Zacatecas. Además, existe una copia de seguridad que será encontrada cuando llegue el momento apropiado». La revelación de que múltiples copias de la información estaban circulando simultáneamente generó pánico entre los presentes. Los hombres encapuchados se consultaron entre sí en voz baja, mientras el Padre Superior trataba de evaluar las opciones disponibles. «Aún podemos interceptar esos documentos», murmuró uno de los hombres. «Tenemos contactos en las rutas principales. Es posible que aún no hayan llegado a su destino». Pero Sor Esperanza tenía una última carta por jugar. «Es demasiado tarde. Además de los documentos oficiales, he enviado cartas personales a monjas de otros conventos, explicándoles la situación y solicitándoles que alerten a las autoridades si algo me sucede. Mi desaparición solo confirmará la veracidad de las acusaciones». La estrategia de Sor Esperanza era brillante en su simplicidad. Había creado una situación en la cual su muerte se convertiría en la prueba más contundente de los crímenes que había documentado. Los perpetradores se encontraban atrapados en un dilema sin solución. Mantenerla viva significaba que podría continuar recopilando evidencias, pero eliminarla confirmaría automáticamente sus acusaciones. Sin embargo,
Los hombres que habían venido por ella esa noche no eran conocidos por su racionalidad o su capacidad de análisis estratégico. Eran ejecutores brutales que habían sido entrenados para eliminar problemas, no para resolverlos mediante negociación o persuasión. «Suficiente», gruñó el líder de los encapuchados. «Esta mujer ha firmado su sentencia de muerte, y también la del sacristán que la ha estado ayudando». La mención de Tomás hizo que Sor Esperanza sintiera por primera vez verdadero terror. Había estado preparada para enfrentar las consecuencias de sus propios actos, pero la idea de que Tomás pudiera sufrir represalias por su asociación con ella la llenó de una angustia que no había anticipado. «Tomás no sabe nada específico», mintió desesperadamente. «Solo le pedí que cuidara de mis asuntos personales en caso de que me enfermara. No tiene conocimiento de los documentos ni de las investigaciones». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los hombres ya habían tomado su decisión. Sor Esperanza sería eliminada esa misma noche y Tomás correría la misma suerte al día siguiente. El convento sería registrado exhaustivamente para localizar cualquier evidencia restante, y se implementarían medidas para interceptar los documentos que ya habían sido enviados. Los últimos momentos de Sor Esperanza en su celda fueron empleados en una oración silenciosa, no por su propia alma, sino por el éxito de la misión que había iniciado y por la seguridad de los hijos de Tomás, que en ese momento se encontraban viajando hacia un futuro incierto, pero lejos del peligro inmediato. Cuando los hombres la sacaron de la celda, Sor Esperanza caminó con la dignidad de alguien que ha hecho las paces con su destino. Sus últimas palabras, antes de desaparecer para siempre en la oscuridad de la noche duranguense, fueron: «La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuántos obstáculos pongan en su camino». La mañana siguiente, las monjas del convento de Santa Catalina despertaron para descubrir que Sor Esperanza había desaparecido durante la noche. El padre superior explicó que había recibido una llamada urgente para atender a una monja enferma en un convento de una ciudad vecina y que había partido antes del amanecer para no interrumpir la rutina de la comunidad. Sin embargo, Tomás sabía la verdad. Cuando no encontró a Sor Esperanza en su celda durante la preparación de los oficios matutinos, comprendió inmediatamente que sus peores temores se habían materializado. La ausencia de varios objetos personales de la monja, incluyendo su breviario y su rosario, confirmaba que no había partido voluntariamente. Durante las horas siguientes, Tomás debatió internamente sobre qué curso de acción tomar. Podría intentar huir de Durango y reunirse con sus hijos en Guadalajara, pero eso significaría abandonar la lucha que Sor Esperanza había iniciado. Alternativamente, podría permanecer en el convento y continuar recopilando evidencias. Pero eso prácticamente garantizaba que correría el mismo destino que la monja. La decisión se tomó por él cuando, al mediodía, 3 hombres encapuchados aparecieron en la sacristía donde él estaba trabajando. No pronunciaron palabra alguna, pero su presencia comunicaba claramente el mensaje. Su tiempo se había agotado. A diferencia de Sor Esperanza, Tomás no enfrentó su destino con serenidad. La perspectiva de dejar huérfanos a sus 3 hijos lo llenaba de una desesperación que nublaba su capacidad de aceptar lo inevitable. Luchó contra sus captores con la ferocidad de un padre que intenta proteger a su descendencia, pero la resistencia fue inútil ante la superioridad numérica y la preparación de sus atacantes. Los últimos pensamientos de Tomás estuvieron dedicados a sus hijos. Se preguntaba si Miguel sería lo suficientemente fuerte para cuidar de Carmen y Joaquín, si tendrían los recursos necesarios para sobrevivir como huérfanos, y si algún día comprenderían las razones por las cuales su padre había arriesgado todo por un ideal de justicia.
Durante las semanas siguientes a la desaparición de Sor Esperanza y Tomás, el convento experimentó una transformación gradual, pero perceptible. El Padre Superior implementó nuevas reglas que restringían el movimiento de las monjas dentro del complejo, especialmente durante las horas nocturnas. Se prohibieron las conversaciones privadas entre hermanas, y se estableció un sistema de supervisión que convertía cada actividad cotidiana en una oportunidad para detectar comportamientos sospechosos. Sin embargo, los esfuerzos por silenciar la verdad llegaron demasiado tarde. Los documentos enviados por Sor Esperanza habían comenzado a circular en las esferas apropiadas, generando una investigación que se extendía más allá de los límites de Durango. Monseñor García, en la Catedral de México, había recibido la primera copia de la documentación y había quedado impactado por la magnitud de los crímenes descritos. Inmediatamente había iniciado una investigación discreta, enviando inspectores disfrazados como comerciantes y peregrinos para verificar las acusaciones contenidas en el testimonio de Sor Esperanza. Mientras tanto, en Guadalajara, los hijos de Tomás habían llegado sanos y salvos a casa de su tía María, la hermana menor de su difunto padre. María Herrera era una mujer soltera de 35 años que había dedicado su vida al comercio textil y que poseía una próspera tienda en el centro de la ciudad. Miguel, Carmen y Joaquín habían sido recibidos con los brazos abiertos, pero la ausencia de noticias sobre su padre comenzaba a generar ansiedad creciente. María había prometido enviar mensajeros a Durango para averiguar sobre el estado de Tomás, pero las noticias que llegaban eran confusas y contradictorias. Un día de principios de diciembre, un comerciante que había estado en Durango informó a María que tanto Sor Esperanza como Tomás habían desaparecido del convento y que circulaban rumores sobre una investigación oficial que estaba siendo conducida por autoridades de la capital. La noticia devastó a los tres hermanos, pero especialmente a Miguel, quien comprendía mejor que sus hermanos menores las implicaciones de la desaparición de su padre. Durante varias noches lloró en silencio mientras sus hermanos dormían, luchando contra la desesperación y tratando de encontrar sentido a la tragedia que había destruido su familia. Fue Carmen quien, a pesar de su edad, demostró la mayor fortaleza emocional durante esos días difíciles. Asumió el papel de consoladora tanto para Miguel como para Joaquín, y fue ella quien tomó la iniciativa de preguntar a su tía María sobre los planes a largo plazo para su futuro. «Tía María», le dijo una tarde mientras ayudaba en la tienda, «¿qué va a pasar con nosotros ahora? ¿Podremos regresar algún día a Durango?» María abrazó a su sobrina con ternura. «Carmen, quiero que sepas que independientemente de lo que haya sucedido con tu padre, ustedes siempre tendrán un hogar conmigo. En cuanto a regresar a Durango, eso dependerá de cómo evolucionen las cosas allá». La conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero oficial que portaba un documento sellado dirigido a María Herrera. Con manos temblorosas, María abrió el sobre y leyó su contenido. Su expresión cambió gradualmente de ansiedad a asombro y finalmente a una mezcla de alegría e incredulidad. «Carmen», dijo con voz entrecortada, «llama a Miguel y a Joaquín. Hay algo muy importante que deben saber». Cuando los tres hermanos estuvieron reunidos, María les leyó el documento que había recibido. Se trataba de una comunicación oficial de las autoridades eclesiásticas de Durango, informándoles que Sor Esperanza Mendoza y Castilla había nombrado a Miguel, Carmen y Joaquín Herrera como únicos herederos de todas las propiedades del convento de Santa Catalina. El testamento de Sor Esperanza
había sido validado por las autoridades competentes después de una investigación que había confirmado la autenticidad de su firma y la legalidad de sus disposiciones. Además, la investigación había revelado evidencias de las actividades criminales que la monja había documentado, lo que había resultado en el arresto de varios funcionarios locales y en la intervención del convento por parte de autoridades superiores. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Miguel, luchando por comprender las implicaciones de la noticia. María consultó otros documentos que había recibido junto con la comunicación oficial. Significa que ustedes ahora poseen tierras, propiedades urbanas, obras de arte, joyas y depósitos de plata valorados en aproximadamente 70,000 pesos. Se han convertido en una de las familias más acaudaladas de Nueva España. El silencio que siguió a esta revelación fue total. Los tres hermanos se miraron entre sí, incapaces de procesar completamente la magnitud del cambio que había ocurrido en sus vidas. De ser hijos huérfanos de un sacristán, habían pasado a ser herederos de una fortuna que les garantizaba no solo seguridad económica, sino también poder e influencia social. Sin embargo, Miguel fue el primero en comprender que la herencia venía acompañada de responsabilidades que trascendían el simple disfrute de la riqueza. «Tía María», preguntó con seriedad impropia de sus 15 años, «¿por qué crees que Sor Esperanza hizo esto? ¿Por qué nos eligió a nosotros?» La respuesta llegó en forma de una carta personal que Sor Esperanza había dejado específicamente para los tres hermanos. María había guardado para el final este documento, sabiendo que sería el más emotivo de todos. En la carta, escrita con la caligrafía elegante que caracterizaba a la monja, Sor Esperanza explicaba sus motivaciones con una claridad y una pasión que conmovieron profundamente a los jóvenes herederos. Queridos Miguel, Carmen y Joaquín, si están leyendo esta carta, significa que los eventos que temía se han materializado y que vuestro querido padre y yo hemos pagado el precio último por nuestra decisión de enfrentar la injusticia. No quiero que lloren por nosotros, porque hemos muerto en paz sabiendo que nuestra lucha tendrá continuidad en vosotros. Os he nombrado herederos de estas propiedades, no por caridad, sino porque representáis el futuro que vuestro padre y yo soñábamos para Durango. Sois jóvenes, no corrompidos por el poder, no cegados por la codicia y no silenciados por el miedo. Con esta herencia tenéis la oportunidad de construir una sociedad donde las familias puedan vivir sin terror, donde la justicia no se compre con monedas de plata, y donde la verdad tenga más valor que la conveniencia política. La fortuna que os dejo debe ser utilizada no solo para vuestro bienestar personal, sino también para ayudar a las familias que han sufrido las consecuencias de los crímenes que hemos expuesto. Muchas viudas y huérfanos necesitarán asistencia para reconstruir sus vidas después de que se revele la verdad sobre lo que ha estado sucediendo en nuestra ciudad. Además, os pido que conservéis la memoria de vuestro padre como la de un hombre que antepuso la justicia a su propia seguridad. Su sacrificio, al igual que el mío, debe servir como recordatorio de que la libertad nunca es gratuita y de que cada generación debe estar dispuesta a luchar por preservar los derechos que las generaciones anteriores han conquistado. Con todo mi amor y mi confianza en vuestro futuro, Sor Esperanza Mendoza y Castilla. La lectura de la carta provocó lágrimas en los ojos de los tres hermanos, pero también despertó en ellos una determinación que no habían sentido antes. Comprendieron que su herencia no era solo económica, sino también moral. Habían heredado la responsabilidad de continuar la lucha por la justicia que sus benefactores habían iniciado.
Durante los meses siguientes, mientras las autoridades de Nueva España completaban sus investigaciones y procesaban a los responsables de los crímenes de Durango, los hermanos Herrera permanecieron en Guadalajara planificando su futuro. Miguel se dedicó al estudio de leyes y administración, preparándose para gestionar eficazmente la fortuna que habían heredado. Carmen desarrolló un interés especial por las obras de caridad, visitando orfanatos y asilos para comprender las necesidades de los más desafortunados, y Joaquín, a pesar de su corta edad, demostró una aptitud notable para los números y el comercio. En la primavera de 1828, cuando finalmente pudieron regresar a Durango, los hermanos Herrera encontraron una ciudad transformada. Las investigaciones habían resultado en la exposición de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que Sor Esperanza había documentado inicialmente. Funcionarios de varias ciudades de Nueva España habían sido arrestados y se había implementado un nuevo sistema de administración que prometía mayor transparencia y responsabilidad. El convento de Santa Catalina había sido renovado y convertido en una escuela pública donde niños de todas las clases sociales podían recibir educación gratuita. El huerto trasero, donde habían sido enterradas tantas víctimas inocentes, había sido consagrado como memorial para honrar la memoria de aquellos que habían perdido la vida en la lucha contra la tiranía. Los hermanos Herrera utilizaron su herencia para establecer un fondo de asistencia para viudas y huérfanos de las víctimas, un programa de créditos para pequeños comerciantes que habían perdido sus negocios durante los años de terror, y una red de escuelas rurales que llevaba educación a las comunidades más remotas de la región. Pero quizás su contribución más importante fue la creación de la Crónica de Durango, un periódico independiente dedicado a informar sobre los acontecimientos locales sin censura ni influencia de las autoridades. Miguel se convirtió en el editor principal del periódico, utilizando las habilidades de escritura e investigación que había desarrollado inspirándose en el ejemplo de Sor Esperanza. Los años pasaron, y la historia de la monja que firmó el testamento del convento y dejó todo a los hijos del sacristán se convirtió en leyenda local. Sin embargo, para Miguel, Carmen y Joaquín Herrera, no era una leyenda, sino una realidad viviente que moldeaba cada decisión importante de sus vidas. Miguel se casó con la hija de un comerciante honesto y tuvo 4 hijos, a quienes educó en los valores de justicia e integridad que había aprendido de su padre y de Sor Esperanza. Carmen nunca se casó, dedicando su vida entera a las obras de caridad y convirtiéndose en una figura respetada y querida en toda la región. Joaquín desarrolló una cadena de comercios prósperos que proporcionaba empleo digno a cientos de familias, siempre recordando que la riqueza debe servir al bienestar común, además del personal. En 1847, 20 años después de los eventos que habían cambiado sus vidas, los 3 hermanos se reunieron en el memorial del convento de Santa Catalina para conmemorar el aniversario de la muerte de su padre y de Sor Esperanza. Para entonces, Durango era reconocida en toda Nueva España como un modelo de administración transparente y justicia social, y la historia de los crímenes que una vez habían aterrorizado a la ciudad era recordada principalmente como una lección sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la resistencia contra la corrupción. ¿Crees que papá y Sor Esperanza estarían orgullosos de lo que hemos logrado?, preguntó Carmen mientras colocaba flores frescas en el memorial. Creo que estarían orgullosos no solo de lo que hemos logrado, respondió Miguel, sino de cómo lo hemos logrado. Nunca utilizamos la violencia, nunca buscamos venganza, y nunca perdimos de vista que nuestro objetivo era construir algo mejor, no solo destruir algo malo.
Joaquín, que para entonces tenía 28 años y era padre de 2 niños pequeños, añadió: «Creo que el legado más importante que nos dejaron no fue la riqueza material, sino la comprensión de que cada generación tiene la responsabilidad de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró». Mientras los 3 hermanos permanecían en silencio contemplativo frente al memorial, una nueva generación de niños jugaba en los patios del convento convertido en escuela. Sus risas y gritos de alegría contrastaban dramáticamente con los ecos de terror que una vez habían resonado en esos mismos muros. La transformación era completa. Donde una vez había reinado el miedo, ahora florecía la esperanza. Donde una vez se habían ocultado crímenes, ahora se celebraba la transparencia. Y donde una vez se había silenciado la verdad, ahora se educaba a los jóvenes para que valoraran la honestidad por encima de la conveniencia. Durante las décadas siguientes, la influencia de los hermanos Herrera se extendió mucho más allá de los límites de Durango. Miguel se convirtió en un abogado reconocido en todo México, especializándose en casos de justicia social y derechos humanos. Sus escritos sobre la importancia de la transparencia gubernamental y la participación ciudadana fueron publicados en periódicos de la capital y se convirtieron en referencia obligada para reformadores políticos de toda Nueva España. Carmen, por su parte, desarrolló un sistema innovador de orfanatos que combinaba educación, formación técnica y apoyo psicológico para niños que habían perdido a sus familias. Su modelo fue adoptado por instituciones religiosas de otras regiones, y muchas mujeres viajaban desde ciudades lejanas para aprender sus métodos de cuidado infantil. Nunca perdió de vista que su trabajo era una forma de honrar la memoria de todos los niños que habían perecido en las operaciones criminales que Sor Esperanza había documentado. Joaquín se convirtió en un empresario visionario que revolucionó el comercio en el norte de México. Sus tiendas no solo ofrecían productos de calidad a precios justos, sino que también servían como centros comunitarios, donde las familias podían acceder a servicios bancarios, educación financiera y apoyo legal. Estableció un fondo de microcréditos que permitía a pequeños comerciantes iniciar sus propios negocios, recordando siempre las palabras de Sor Esperanza sobre la importancia de utilizar la riqueza para el bien común. Los 3 hermanos mantuvieron durante toda su vida una correspondencia regular con las autoridades eclesiásticas de México DF, informándoles sobre el progreso de las reformas en Durango y alertándolos sobre posibles casos de corrupción en otras regiones. Esta red de comunicación se convirtió en un sistema informal de vigilancia que ayudó a prevenir la repetición de tragedias similares en otras ciudades de Nueva España. En 1851, 4 años después de la conmemoración del 20º aniversario, Miguel recibió una carta que lo conmovió profundamente. Era de una joven monja del convento de Santa Rosa en Puebla, quien le informaba que había encontrado entre los archivos de su comunidad una carta personal de Sor Esperanza Mendoza, escrita poco antes de su muerte y dirigida a las futuras generaciones de mexicanos que lucharán por la libertad. La carta, que había permanecido oculta durante más de 2 décadas, contenía reflexiones proféticas sobre el futuro de México y el papel que debían desempeñar los ciudadanos comunes en la construcción de una nación justa. Miguel organizó inmediatamente un viaje a Puebla para recuperar el documento, acompañado por Carmen y Joaquín. El reencuentro con las palabras de Sor Esperanza fue emotivo e inspirador. En la carta, la monja hablaba de su visión de un México donde las diferencias sociales no determinarían el acceso a la justicia, donde la educación estaría al alcance de todos los niños, sin importar su origen,
y donde los funcionarios públicos serían servidores del pueblo en lugar de señores feudales. «Sueño con un país», escribía Sor Esperanza, «donde ningún padre tenga que elegir entre alimentar a su familia y defender sus principios, donde ninguna madre tenga que ocultar a sus hijos por temor a las autoridades, y donde ningún niño crezca creyendo que la injusticia es el orden natural del mundo». Las palabras resonaron profundamente en los hermanos Herrera, quienes se dieron cuenta de que su trabajo apenas había comenzado. México estaba experimentando cambios políticos profundos, y ellos tenían la responsabilidad y los recursos para contribuir a la construcción de la nación que Sor Esperanza había imaginado. Miguel decidió presentarse como candidato al Congreso Nacional con una plataforma centrada en la transparencia gubernamental y la protección de los derechos civiles. Su campaña fue innovadora para la época. En lugar de prometer beneficios materiales a los votantes, se comprometía a establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitirían a los ciudadanos supervisar el trabajo de sus representantes. Carmen expandió su red de orfanatos para incluir escuelas técnicas donde los jóvenes podían aprender oficios que les garantizaran independencia económica. También estableció el primer programa de alfabetización para mujeres adultas en el norte de México, reconociendo que la educación femenina era fundamental para el progreso social. Joaquín utilizó su red comercial para crear el primer sistema de comunicaciones comerciales del país, conectando a productores rurales directamente con mercados urbanos y eliminando intermediarios corruptos que habían estado explotando tanto a campesinos como a consumidores urbanos. Los hermanos también colaboraron en la creación de la Fundación Esperanza Mendoza, una organización dedicada a investigar y documentar casos de corrupción en toda la República. La fundación empleaba a periodistas, abogados e investigadores que trabajaban para exponer abusos de poder y apoyar a familias victimizadas por funcionarios corruptos. En 1857, cuando se promulgó la nueva Constitución de México, Miguel fue invitado a participar en las discusiones sobre los artículos relacionados con garantías individuales y transparencia gubernamental. Sus propuestas, inspiradas directamente en las enseñanzas de Sor Esperanza y su padre, fueron incluidas en varios artículos que establecían mecanismos de protección para denunciantes de corrupción y víctimas de abuso gubernamental. Carmen fue reconocida por el gobierno nacional por su trabajo en educación infantil y fue invitada a dirigir un programa nacional de orfanatos. Aunque aceptó la posición, insistió en que todas las instituciones bajo su supervisión mantuvieran los principios de transparencia y participación comunitaria que había aprendido de la experiencia de Durango. Joaquín se convirtió en consejero económico de varios gobiernos estatales, ayudándolos a desarrollar sistemas comerciales que beneficiaran tanto a productores como a consumidores. Su filosofía empresarial, basada en la idea de que la prosperidad debe ser compartida para ser sostenible, influyó en una generación de empresarios mexicanos. Durante la Guerra de Reforma, 1857-1861, los hermanos Herrera utilizaron sus recursos y su influencia para apoyar las fuerzas liberales, no mediante contribuciones militares, sino a través de la provisión de servicios médicos, educativos y de comunicación que ayudaron a mantener unidas a las comunidades durante los años de conflicto. Miguel organizó redes de comunicación que permitían a las familias separadas por la guerra mantenerse en contacto. Carmen estableció hospitales de campaña atendidos por voluntarias que ella misma había entrenado. Y Joaquín coordinó la distribución de alimentos y medicinas a poblaciones civiles afectadas por el conflicto. Cuando terminó la guerra, los hermanos se encontraron en una posición única
para influir en la reconstrucción del país. Sus décadas de trabajo en Durango habían demostrado que era posible construir instituciones transparentes y efectivas, y muchos líderes nacionales buscaron su consejo para implementar reformas similares en otras regiones. En 1867, exactamente 40 años después de la muerte de Sor Esperanza y Tomás, los tres hermanos regresaron al memorial del convento de Santa Catalina para una ceremonia especial. El gobierno nacional había decidido declarar el sitio como monumento nacional, reconociendo su importancia en la historia de la lucha por los derechos humanos en México. Durante la ceremonia, Miguel pronunció un discurso que resumía las lecciones aprendidas durante 4 décadas de trabajo público. Hermanos mexicanos, dijo ante una audiencia que incluía funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y ciudadanos comunes, hoy honramos no solo la memoria de 2 personas extraordinarias, sino también el principio fundamental de que la justicia no es un privilegio que se otorga, sino un derecho que se conquista y se defiende. Sor Esperanza Mendoza y mi padre Tomás Herrera no eran héroes extraordinarios, dotados de poderes sobrenaturales. Eran ciudadanos comunes que se enfrentaron a una decisión que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas: la elección entre la complicidad silenciosa y la resistencia valiente. La herencia que nos dejaron no fue solo económica, sino moral. Nos enseñaron que la libertad requiere vigilancia constante, que la justicia exige participación activa y que la prosperidad debe ser compartida para ser legítima. Durante estos 40 años, hemos aprendido que transformar una comunidad no requiere revoluciones violentas o cambios dramáticos. Requiere trabajo constante, transparencia genuina y la voluntad de poner el bien común por encima del beneficio personal. Carmen tomó la palabra después de su hermano. Como mujer en una sociedad que durante mucho tiempo limitó nuestras oportunidades de participar en la vida pública, quiero rendir un homenaje especial a Sor Esperanza. Ella demostró que las mujeres no solo podemos ser custodias de la moral familiar, sino también defensoras de la justicia social. Su ejemplo inspiró a miles de mujeres mexicanas a participar activamente en la construcción de un país mejor. Las maestras que educan a nuestros niños, las enfermeras que cuidan a nuestros enfermos, las comerciantes que alimentan a nuestras familias, todas ellas son herederas del legado de valentía que Sor Esperanza nos dejó. Finalmente, Joaquín cerró la ceremonia con palabras que reflejaban la perspectiva de un empresario comprometido con la responsabilidad social. En el mundo de los negocios, a menudo escuchamos que la competencia es la base del progreso. Pero Sor Esperanza y nuestro padre nos enseñaron que la colaboración es más poderosa que la competencia, y que el éxito verdadero se mide no por lo que acumulamos, sino por lo que contribuimos. Las empresas que hemos construido, las instituciones que hemos creado y las redes de apoyo que hemos establecido son solo herramientas. El verdadero legado está en las vidas transformadas, en las familias protegidas y en las comunidades empoderadas para defenderse por sí mismas. Después de la ceremonia, los hermanos pasaron la noche en el convento, ahora convertido en un centro de estudios históricos y sociales. Caminaron por los mismos pasillos donde Sor Esperanza había planeado su resistencia. Visitaron la capilla donde Tomás había trabajado como sacristán y contemplaron el jardín donde una vez habían estado enterradas las víctimas de la represión. Durante esa noche de reflexión, los tres hermanos tomaron una decisión que definiría los últimos años de sus vidas. Decidieron establecer la Universidad Popular Esperanza Mendoza, una institución educativa gratuita donde jóvenes de todos los orígenes sociales podrían recibir formación no solo en oficios y profesiones,
sino también en ciudadanía, derechos humanos y participación democrática. La universidad abrió sus puertas en 1869 y rápidamente se convirtió en un modelo para instituciones similares en toda América Latina. Su plan de estudios incluía materias tradicionales como matemáticas, literatura y ciencias, pero también cursos innovadores sobre transparencia gubernamental, organización comunitaria y resolución pacífica de conflictos. Miguel se desempeñó como rector de la universidad hasta su muerte en 1889. Durante sus 20 años en el cargo, supervisó la graduación de más de 2.000 estudiantes que se dispersaron por todo México, llevando consigo los principios de justicia social y participación ciudadana que habían aprendido. Carmen dirigió la Escuela Normal de la universidad, donde se formaban maestros especializados en educación popular. Sus métodos pedagógicos, que enfatizaban el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes, influenciaron el desarrollo de la educación pública mexicana durante décadas. Joaquín estableció un programa de becas que permitía a estudiantes de familias humildes dedicarse completamente a sus estudios. También creó talleres donde los estudiantes podían desarrollar proyectos empresariales que beneficiaran a sus comunidades de origen. La historia de la monja que firmó el testamento del convento y dejó todo a los hijos del sacristán se había convertido en algo más que una crónica de injusticia y sacrificio. Se había transformado en una parábola sobre el poder de la verdad, la importancia de la resistencia moral y la capacidad de las generaciones jóvenes para redimir los errores del pasado y construir un futuro más justo. Cuando Miguel murió en 1889, a los 77 años, miles de personas asistieron a su funeral. Representantes de comunidades de todo México vinieron a rendir homenaje al hombre que había dedicado su vida a luchar por la transparencia y la justicia. Carmen y Joaquín, entonces de 74 y 70 años respectivamente, continuaron el trabajo de su hermano hasta sus propias muertes en 1895 y 1897. Los tres hermanos fueron enterrados en un mausoleo construido en los jardines de la Universidad Popular Esperanza Mendoza, junto a un memorial dedicado a Sor Esperanza Mendoza y Tomás Herrera. El epitafio, redactado por Miguel poco antes de su muerte, resumía la filosofía que había guiado sus vidas. Aquí descansan los herederos de un testamento moral que no se mide en pesos de plata, sino en vidas transformadas. Su mayor riqueza fue comprender que la justicia no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día tras día, generación tras generación. Y así, en las tierras áridas pero resilientes de Durango, donde el viento del altiplano continúa susurrando entre los muros de adobe, la memoria de Sor Esperanza Mendoza y Tomás Herrera permanece viva como testimonio de que ningún poder, por brutal que sea, puede silenciar para siempre la voz de la conciencia humana cuando ésta se arma con valentía y se guía por el amor a la justicia. La Universidad Popular Esperanza Mendoza continúa funcionando hasta el día de hoy, recordándonos que los legados más poderosos no son los que se miden en oro o propiedades, sino los que se construyen con ideales y se perpetúan a través de la educación, la justicia y la libertad del espíritu humano.